Shalom y bienvenidos nuevamente a un nuevo segmento del programa de Teshuvah de Caminando en Obediencia. Aquí su servidora, la hermana Lisa Velázquez y maestra de Teshuvah, dándole la bienvenida a la audiencia, a ustedes que fielmente se han mantenido sintonizados a las programaciones, transmisiones y estudios que Teshuvah está transmitiendo corrientemente. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su sintonía, por su apoyo, por los mensajitos, por las preguntas que muchos de ustedes me han hecho a través de mi página de Facebook, a través de mi Messenger privado. Gracias porque ustedes pues son la audiencia y nosotros pues estamos para servirle a todos ustedes. He decidido apartar el tiempo de estos momentos para presentarles a ustedes un estudio que estará hablando acerca de un tema que muy poco se conoce o se toca. Es una pregunta que me hicieron recientemente dos personas a través de mi Messenger en Facebook, y pues yo decidí dedicarme a hacer mi asignación y la tarea para así presentarles este estudio. Estamos atravesando el tiempo, o nos estamos acercando, mejor dicho, a las fiestas de otoño, y pues recientemente pues se había compartido a través de Teshuvah un estudio que yo había grabado el año pasado acerca del mes de Elul y Teshuvah, y le recomiendo que por favor tome su tiempo y lo escuche. También tengo otro estudio acerca de la fiesta de Sukkot y las fiestas jubilosas, que estaré pues prontamente también revisándolo para así acercarme más al tema. Pero en estos momentos quiero presentarles un estudio particular que sé que va a ser de gran bendición para muchas de ustedes, puesto que está dirigido a ustedes, mujeres valerosas de el Eterno. El título de este estudio va a estar hablando acerca de si las mujeres, o pueden enseñar las mujeres Torah, y lo que realmente la dijo Pablo. O sea que voy a estar enfocándome en las palabras de Pablo y algunos de los textos que muchas veces se utiliza para estar hablando acerca de este tema. Un tema muy interesante, y le encomio a que por favor me siga con las lecturas bíblicas, puesto que vamos a estar hablando de las cartas de Pablo específicamente. Voy a estar haciendo un enfoque informativo, puesto que nuestra meta es educar a la audiencia, especialmente a aquellos que están haciendo una transición, y siempre lo enfatizo en mis grabaciones o en mis estudios, de que nuestra labor como maestros es ayudar a los que están entrando, a los que tienen miles de preguntas, a los que están saliendo de un sistema tradicional a el sistema o el estilo de vida de guardar la Torah. Muchas veces pues tenemos muchas inquietudes y muchas dudas, o tenemos la necesidad de desintoxicar. Ese es mi punto preferido, desintoxicar un conocimiento que quizás fue utilizado en un pasado para enseñarnos doctrinas o dogmas, pero no se nos explicó desde otros puntos de vista. Y específicamente este estudio está dirigido en un contexto antropológico, y por eso pues decidí darme la tarea de hacer mi asignación antes de presentarle este estudio para ustedes, mujeres del Eterno, puesto que hoy en día hay un poco de controversia en cuanto a esto, pero mi enfoque no es la controversia. Mi enfoque es presentarle la evidencia bíblica junto con el contexto antropológico y histórico, para que nosotros podamos corroborar y contestar esta premisa: si las mujeres pueden enseñar Torah hoy en día. Así que sin más preámbulo, los voy a invitar a que me sigan con el estudio. Amén. Vamos a contestar esta premisa como les dije, así que acompáñenme en este estudio por los próximos minutos. Primeramente quiero hablar acerca del rol femenino de la Torá. Porque esto es importante que nosotros hablemos del rol femenino de la Torá, puesto que estamos en una cultura que no es
no estuvo formada o forjada en la Torá. Nuestra cultura, especialmente la cultura latina, es en un mundo occidental, no es en un mundo oriental. Por tanto, nosotros necesitamos aprender lo que la Torá dice acerca del rol femenino. Y quiero que me acompañe a que por favor me siga en esta lectura. El papel de las mujeres en el judaísmo tradicional ha sido groseramente mal representado. Y me explico. Incomprendido. La posición de las mujeres no es tan baja como muchos piensan, como las personas modernas piensan hoy en día. De hecho, la posición de las mujeres en la ley judía, que es la halajá, se remonta al periodo bíblico, que en muchos sentidos mejor es la posición de las mujeres bajo la ley civil de los Estados Unidos, que tan recientemente como hace un siglo. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen del Creador, de Dios. Según muchos eruditos, el hombre fue creado varón y hembra, según Génesis 1:27, con doble género, y posteriormente fue separado a varón y hembra. Y los 10 mandamientos requieren respeto tanto como a la madre como al padre. Así que los derechos de las mujeres en el sistema del judaísmo tradicional son mucho mayores que en el resto de la civilización occidental hasta este siglo. Y las mujeres tenían el derecho de comprar, de vender y de poseer bienes y hacer sus propios contratos, derechos que las mujeres en países cristianos, incluyendo en los Estados Unidos, no tenían hace unos 100 años aproximadamente. De hecho, cuando nosotros vamos a la Biblia, y le invito a que por favor me acompañe a buscar Proverbios 31, vemos en los versículos del 10 al 31 que se lee en las bodas judías, habla repetidamente de la perspicacia en los negocios como un rasgo que debe apreciarse en las mujeres. Especialmente vamos a considerar los versículos 11, 13, 16 y 18, que dice: su esposo confía en ella desde lo profundo de su corazón y ella probará ser una gran ganancia para él. Ella procura provisión de lana y lino y trabaja con manos dispuestas. Ella considera un campo y después lo compra, y de sus ganancias planta una viña. Ella encuentra por experiencia que el trabajo es bueno y su lámpara permanece encendida toda la noche. Así que, teniendo en mente el texto que acabamos de nosotros de considerar de Proverbios 31, vemos aquí el rol femenino en la Torá, que se desempeñaba como una trabajadora, como una negociante, puesto que ella pues hacía negocios juntamente con su esposo para adquirir propiedades. Así que vemos aquí que la Torá está definiendo el rol femenino dentro del rol matrimonial, y Proverbios 31 nos arroja algunas pistas de ello. Por eso quise considerar primeramente esto y asentar esta base. Las mujeres se caracterizan por el calor y la tendencia de dar, y todos sabemos esto. Se puede asumir que esto les llevará a compartir los nuevos conocimientos que alcanzan con los demás, en particular con los miembros de sus propias familias. Salmos 11 se refiere a una mujer como Akeres Habais, un término que puede interpretarse como la fundación del hogar. Así que la mujer determina la naturaleza del ambiente familiar, y el estímulo que da es crucial para motivar a su esposo y a sus hijos a estudiar. Y una de las dimensiones más importantes de la educación es el desarrollo de una conexión personal con los temas que se van a presentar. Esto es estimulado por el amor y el sentimiento positivo generado por el maestro. En este caso, las mujeres tienen mayores dotes naturales para este enfoque. Por lo tanto,
aunque un padre hace una contribución importante en la educación de sus hijos, sus esfuerzos residen principalmente en probar el conocimiento de ellos. En cambio, una madre discute los temas con sus hijos que están aprendiendo con ellos y saca la dimensión que es relevante para sus vidas. Además, las mujeres están en casa con sus hijos con mucha más frecuencia y están en más sintonía con sus sentimientos codicianos. Esto las hace capaces de comunicar el concepto en términos a los cuales ellos pueden relacionarse. Esto las hace mediante la educación, el propio conocimiento va aumentando hasta el punto de que ellos se pueden identificar con su madre. Así los conceptos mencionados estimulan su ciclo de crecimiento. Por lo tanto, en la Torá, la mujer incrementa los esfuerzos de educar a los demás, lo que a su vez genera un mayor incremento por sus propios conocimientos. Por eso es importante que nosotros tengamos esta base cimentada en la Torá antes de llegar a conclusiones. Y como dije al principio, mi enfoque en este estudio es presentarle una parte educativa acerca de este tema que puede llegar a ser un poco controversial. Continuemos con el estudio, amados. Algunos de los textos que vamos a nosotros a discutir están caracterizados en las cartas o en las epístolas de Pablo. Algunos de estos textos mal interpretados, como les dije al principio, se trata de 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 14, y vamos a estar también hablando de 1 de Timoteo capítulo 2, los versos 9 al 15, para que nosotros podamos tener una idea de lo que el apóstol Pablo estaba hablando en el contexto cultural y antropológico. Continuamos con el estudio, amados. Aquí en la pantalla les quiero presentar, para que vean, un mapa de lo que se consideraba el Imperio Romano en el primer siglo. Y usted quizá preguntará, ¿y por qué el Imperio Romano en el primer siglo? Puesto que precisamente este es el ambiente de las cartas o las epístolas de Pablo. Y nosotros tenemos que tener en mente que para esta época que se escribieron las cartas de Pablo, el Imperio Romano estaba cubriendo una vasta área de la Europa oriental para el primer siglo. Y si usted puede ver en la pantalla, usted puede ver la localización de algunas de las congregaciones a las cuales el apóstol Pablo o Rav Shaul estuvo escribiendo, de los cuales estuvo hablando acerca de este tema. Por lo tanto, queremos asentar la base del Imperio Romano en el primer siglo y discutir un poco acerca de la cultura romana, para que así nosotros podamos tener en mente o una base acerca de lo que se trataba la cultura romana para aquel momento en el cual el apóstol Pablo estuvo hablando. Así que la cultura romana era muy progresiva con respecto a las mujeres en comparación con la cultura griega, ya que las mujeres griegas generalmente no les era permitido salir de sus hogares ni ser vistas por otros o con otros hombres, a menos que ese hombre fuera su pariente. Dado que a las mujeres, dándole a ellas la libertad de aprender, de hacer transacciones de negocios y ser benefactoras, que es porque vemos que el 20% de la gente que Pablo nombró como dirección temprana de la iglesia primitiva eran mujeres. Desde Junia la apóstol hasta Priscila la maestra y Febe la diaconisa. En el antiguo Israel, las mujeres ocuparon a veces algunas posiciones o cargos de liderazgo. Tenemos el ejemplo de la profetisa Débora, que además de ser profetisa, también era juez sobre Israel. Y Hulda,
que también era profetisa, a la cual después de ella se nombró en la región o el terreno del templo una puerta que se llama la puerta Hulda, o en inglés The Hulda Gates, en el templo de Jerusalén. Tenemos también el ejemplo de Miriam, considerada como la libertadora de Israel junto a sus hermanos Aarón y Moisés. Y a lo largo de las escrituras hay muchas mujeres que hablaron proféticamente a través y siendo usadas por el Eterno, incluyendo a Ana, a las hijas de Felipe, a Raquel, Abigail, Elizabeth y María, que fue el instrumento que el Eterno utilizó para ser la madre de nuestro Mesías. Por tanto, dado que un profeta habla en el nombre de su Dios, en este caso Yahweh, el Dios de Israel, la autoridad es suprema. Por lo tanto, también tenemos el ejemplo de que durante toda la escritura, los 55 profetas nombrados en la Biblia, 7 de estos profetas fueron mujeres. Continuamos. Quiero ahora estar hablando acerca de la castidad y la modestia en el caso de la mujer romana. Y aquí, de ahora en adelante, vamos a considerar la cultura romana en el primer siglo, para que tengamos una idea. En la ley romana era lo que usabas, y este principio legal se hizo muy significativo porque a partir del primer siglo era común, surgió una nueva clase de mujer en el Imperio Romano, conocida como una mujer liberal, cuya vestimenta provocativa y a veces el estilo de vida promiscua contrastaba con el decoro de la tradicional mujer casada. Lo que una mujer elegía usar la identificaba como una mujer modesta o una mujer nueva o liberal. Augusto legisló en contra de esta clase de mujer que se estaba levantando en el Imperio Romano. También tenemos las opiniones de la escuela filosófica que animaron a sus seguidoras a no abrazar este estilo de vida. La presencia de esta nueva mujer romana se dejó sentir en la iglesia primitiva, donde las esposas y viudas creyentes fueron exhortadas a no emular ni su código de vestimenta ni su conducta. Y esto es muy importante que nosotros tengamos esto como base, porque de aquí es que el apóstol Pablo va a estar hablándole a Corintios y a Timoteo, como los textos mal interpretados en la lista que les mostré al principio del estudio. Entonces, la mujer romana liberal era una salida radical de la matrona romana ideal, que en vez de ser virtuosa o industriosa, era nada menos que una fiera perezosa que acumulaba amantes jóvenes de una manera escandalosa. Y los cambios muy necesarios en las leyes romanas con respecto al derecho de una mujer a mantener lo que ella traía y ganaba durante su matrimonio resultaron en un cambio dramático de la cultura. Por lo tanto, las mujeres casadas de la clase alta romana, así como las viudas de la guerra que eran jóvenes y eran ricas, estaban rechazando la cultura tradicional y los manerismos de las mujeres virtuosas y estaban en cambio cambiando su vestimenta y vistiéndose de una manera un poco vulgar. Y hay una terminología a la cual se les conocía como una heterae, y esta palabra en latín, heterae, lo que significa eran prostitutas de clase alta, lo que hoy en día nosotros podemos identificar como las escoltas de alta clase o mujeres que se prestan para estos servicios. Y no tan solamente eso, ellas estaban estudiando filosofía con hombres, lo cual para la cultura romana esto era un escándalo, puesto que ellas no podían hacerlo.
Entonces, en realidad, no, el problema no era que estudiasen, eso no era solamente el escándalo, sino que cuando se hacían banquetes y ellas estaban con sus esposos, como estaban estudiando filosofía, y acuérdense que esto también tiene una influencia griega, pues entonces ellas se metían en las conversaciones de los varones. Y usted dirá, pero ¿y qué tiene de malo que una mujer hable en una conversación donde hay otros varones? No era ese problema. El problema era cómo ellas hablaban. No estaban contentas con ser parte de la conversación, sino que se inclinaban a dominar y controlar la conversación para así demostrar su autoridad sobre su esposo, lo cual para aquella cultura era un escándalo. Usted puede imaginarse eso en los tiempos del primer siglo. En Roma siempre era ilegal para una mujer cometer adulterio, pero el hombre, lamentablemente, en la cultura romana del primer siglo, le era permitido hacer lo que quería. Los hombres podían hacer lo que querían siempre y cuando no lo hacían con una ciudadana romana. Así que tanto los amantes masculinos como los femeninos, pues habían siempre y cuando fuesen con extranjeros, o fuera una campesina o fuese una esclava. Los ciudadanos romanos eran considerados como un pueblo sagrado y no podían ser avergonzados de ninguna manera. Y la mitad afeminada de la relación sexual se consideraba puramente vergonzosa. Así que se esperaba que las esposas romanas, virtuosas y modestas y castas, aguantaran esta clase de comportamiento. Y así, cuando las leyes cambiaron y le dieron algunas libertades financieras a la mujer romana, pues entonces algunas tomaron ventaja de esto y llevaron las cosas un poquito más allá de lo que les era permitido. Vamos ahora a considerar algunas de las opiniones de los filósofos que eran necesarias para esta cultura, o los filósofos romanos, disculpen, es que esta palabra parece un trabalengua de por sí. Y quiero citarle acerca de Tertuliano y en la obra En la ropa de las mujeres. Él dice: ¿y no saben ustedes que ustedes, las mujeres, son cada una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en este tiempo. La culpa debe necesariamente vivir también. Eres la puerta del diablo. Eres el incellante del árbol prohibido. Eres el primer desertor de la ley divina. Eres la que persuadió a quien el diablo no lo era suficientemente valiente como para atacar. Has destruido tan fácilmente la imagen de Dios al hombre. Y a causa de tu destierro, es decir, la muerte, el Hijo de Dios tuvo que morir. Y piensas en adornarte a ti misma por encima de tus túnicas de pieles. Wow, estas son palabras fuertes de Tertuliano acerca de la opinión filosófica de esta mujer nueva liberal que se estaba levantando. Otro filósofo es Agustín. En su obra sobre la naturaleza humana, él dice: no puedo pensar en ninguna razón para que la mujer sea hecha como ayudante del hombre, si rechazamos la razón de la procreación. Una de las cosas que tenían los filósofos en el primer siglo eran que veían despectivamente a esta clase de mujer por la forma en que se conducía, en que se vestía y en que ella estaba presente en ámbitos donde generalmente a una mujer romana casta y modesta no le era estar permitido. Por lo tanto, el estatus de la mujer en Roma, alrededor aproximadamente del 44 antes de la era común, la evidencia de esta nueva clase de mujer surge en reinos específicos de alto perfil en Roma. Una mujer de clase alta se reconocía por su actitud y la libertad dentro de los placeres de la sexualidad como una prostituta.
Así que las mujeres de alto rango en Roma comenzaron a competir por la atención masculina en una arena que antes estaba ocupada por esclavos y mujeres liberadas. Anteriormente les había dicho que dentro de la cultura romana, en estos tiempos, al hombre le era permitido, al hombre que estaba casado, le era permitido hacer lo que quería. Entonces, pues, estas mujeres de la clase alta, por mantener un estatus dentro de lo que se consideraba la arena masculina, pues estaban compitiendo con las clases de mujeres que sus esposos generalmente utilizaban para sus placeres sensuales. Por tanto, se levanta esta influencia. Estas esposas dicen que siempre vamos con sus hombres. Dicen que somos sus concubinas y tratan de silenciarnos. Esta es la opinión de estas clases de mujer. Debido a que somos mujeres libres o mujeres nuevas, tanto tu madre como yo nos hicimos prostitutas. Esta es la razón por la cual, como les expliqué, era el estatus de esta mujer libre en Roma. Hacia el siglo II de la era común, el filósofo Plato reveló esta competencia entre las esposas y las prostitutas de escoltas. Y esta última clase era lo que se consideraba la mujer libre en Roma. Esta mujer liberal favorecía la seguridad del título en el matrimonio, pero anhelaba emular en él los ideales de una hetarai, que es una prostituta de alta clase, despojándose de los modelos tradicionales de modestia y sujeción a los roles identificados de la nueva mujer liberal. Quería ampliar la idea de su papel en algo contemporáneo, sin restricciones y lleno de lujuria desencadenada. Así que tenemos, y quiero mostrarles esta lámina para que vayan viéndolo conmigo, lo que significaba el estatus de la mujer liberal en Roma. Y cito aquí del autor Kelly Olsen, el cual cita en su obra Vestimenta y la mujer romana: el estatus y la moralidad de una mujer casada también debían ser indicados por su vestimenta. Ellas utilizaban una túnica larga, una estola y paya o manto, y cubrían la cabeza cuando la mujer estaba afuera y su cabello estaba amarrado con peines. Esta descripción es ofrecida por varios de los eruditos modernos como el de la ropa cotidiana de una matrona romana. En otras palabras, si esta mujer era casada, pues entonces pues se estaba identificando de la forma modesta que se esperaba que una mujer romana de aquel tiempo se identificara, puesto que acuérdense que en el estudio les dije que en la cultura romana eras lo que tú vestías. Por lo tanto, aunque eran generalmente extranjeras, esclavas o mujeres libres, su libertad era mayor que la de la mujer casada, que estaba obligada a la reclusión. Esta clase de mujer nueva que se levantó, que en su estado liberal no se cubría la cabeza, se vestían inmodestamente para atraer o satisfacer a los clientes y eran entrenadas en el arte del compañerismo sensual. Ellas, el ámbito preferido eran los simposios, iban a los ambientes o concurrencias políticas, estudiaban filosofía o estaban rodeadas de patricios y se reunían para discutir ideas, reformas, puntos religiosos, noticias u otro tipo de conversación. En estas reuniones se realizaban típicamente en la sala principal de banquetes de una casa pública, y era típico para estas clases de mujeres acompañar a hombres a estos acontecimientos, eran sus escoltas, y eran comunes que después de estos banquetes pues ellas proporcionaban actividades sexuales a los hombres, sus clientes. Hasta aquí hemos visto una base de la cultura romana para el primer siglo, lo que se consideraba esta nueva mujer que estaba surgiendo en el primer siglo. Ahora nosotros vamos a pasar a considerar las palabras de Pablo
en Primera de Corintios capítulo 11. Y yo les quiero amonestar a que por favor me acompañen en el resto del estudio con las escrituras para ver qué fue lo que dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 11 en su contexto, desde el versículo 1 en adelante. Traten de imitarme así como yo trato de imitar al Mesías. Ahora, hermanos, los alabo porque han recordado todo lo que les he dicho y cumplen con las enseñanzas tal como se las entregué. Pero quiero que entiendan que la cabeza del hombre es el Mesías, y así lo establece también en Efesios 1:22 y 4:15, 5:23 y Colosenses 1:18. Y la cabeza de toda mujer casada es su marido, según Génesis 3:16. Y la cabeza del Mesías es Yahweh, 1 Corintios 3:23. Todo hombre que ora o profetiza usando algo que cubra su cabeza, trae deshonra a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza sin velo en su cabeza, trae deshonra a su cabeza. No hay diferencia entre ella y una que ha tenido una cabeza rapada. Porque si la mujer no usa un velo, que se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que use un velo. Y aquí pues tengo una cita de Dio Crisóstomo, que es otro filósofo para este mismo siglo. Una mujer culpable de adulterio se cortará el cabello según la ley y actuará como prostituta. O sea que este era el comportamiento que se estaba ocurriendo en el tiempo en el cual Pablo escribió esta carta a los Corintios. Acordémonos que todas estas regiones estaban bajo el Imperio Romano. Seguimos en Corintios, en su contexto, verso 7. Porque un hombre en verdad no debe cubrir su cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Yahweh, y la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. Y en verdad, el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. La razón por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y esto tiene que ver con los ángeles. Sin embargo, en unión con el Adón, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Así como la mujer fue hecha del hombre, también el hombre es nacido por medio de una mujer, pero todo procede de Yahweh. Usted pues quizás estará un poquito confuso en cuanto a el idioma que Pablo está hablando aquí, pero dando ya de que yo senté la base en cuanto a la cultura romana, se esperaba que estas mujeres que estaban entrando a las congregaciones mesiánicas en aquel tiempo se comportaran de una forma muy diferente a la cual esta mujer nueva liberal estaba surgiendo en la época en que estas congregaciones estaban floreciendo, y gente que no era israelita, que eran de entre las naciones, gente gentil, estaba entrando o abrazando el convenio con Israel. Entonces pues era un choque de cultura, un choque de costumbres, específicamente para el lado femenino. Por eso pues, si usted notó en el slide, yo estuve poniéndole una rayita en algunos de los versículos, puesto que estos son los versículos clave que vamos a desarrollar durante este estudio. Pero por ahora seguimos leyendo el versículo 10, por ejemplo. Hay una palabra que quiero considerar con ustedes cuando el apóstol Pablo dice: la razón por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y esto tiene que ver con los ángeles. Esta palabra ángeles en el griego es ángelos, que significa mensajeros enviados para traer un mensaje, buenas nuevas, o para observar y rendir un reporte. Entonces, en este verso 10 es un poco controversial, puesto que se está hablando acerca de la cubierta, pero habíamos considerado anteriormente que esta nueva mujer romana liberal que se estaba levantando en el primer siglo era una que no se cubría su cabeza, puesto que había cambiado su modestia por una vestimenta sensual para competir en la arena masculina. Por tanto, vamos a tener
este tipo de lenguaje que está herido a esa cultura y a ese tiempo. Y yo les pido un poquito de paciencia, un poquito de tiempo para poder desarrollar estos versos que pueden crear confusión o hasta a veces controversia. Tengo la cita de Bruce Winters, que escribió un libro muy bueno y parte de estos escritos están utilizados en este estudio. Y Bruce Winters, en su libro de Roman Wives, Women and Widows, en la página 91, dice lo siguiente, y se lo quiero poner en la pantalla para que usted pues también me acompañe en la lectura. Sea cual fuera el motivo de enviar mensajeros, el informe habría vuelto a contar a ciertas mujeres creyentes que estaban dedicadas a orar y profetizar, actividades que serían interpretadas en un contexto religioso como relacionadas con una importante ofrenda sacerdotal. Su deliberada eliminación de esos velos mientras oraban y profetizaban habría enviado una señal de que se estaba identificando en esta reunión religiosa con las nuevas mujeres que se comportaban indecorosamente en banquetes que a menudo se celebraban en casas privadas. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 18 y verso 7, podemos ver que los hogares privados eran también escenario para reuniones congregacionales. O sea, que si estas mujeres gentiles de la cultura romana estaban abrazando el pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y estaban asistiendo a estas reuniones congregacionales, ellas necesitaban conocer la cultura correcta de la Torá, que no se identificaran con esta clase de mujer romana que estaba levantándose y que la influencia estaba creando una controversia para aquel tiempo. Continuamos con el estudio. Seguimos en Primera de Corintios capítulo 11 y quiero que me sigan con la lectura, así que se lo voy a poner en la pantalla. Decidan ustedes mismos, ¿es apropiado para la mujer orar a Yahweh sin usar velos? O sea, esta es la pregunta que se hace, que hace el apóstol Pablo en el versículo 13. Tenemos nosotros que enfocarnos en lo que la cultura romana, eres lo que usas, no o no usas, pareciéndose una esposa promiscua ante los mensajeros o los ángeles, como lo discutimos en el verso 10. Así que la naturaleza de las cosas no les enseña que un hombre que usa su cabello largo le es deshonroso, pero una mujer que usa el cabello largo realza su apariencia, porque su cabello ha sido dado a ella para cubrirse. No obstante, si alguno debe discutir acerca de esto, el hecho es que nosotros no tenemos dicha costumbre ni en las asambleas mesiánicas de Yahweh. Así que otra opinión acerca de otro filósofo es Musonius Rufus, en su obra Self-Control, habla acerca de este texto. Dice, pero también es necesario que una mujer sea autocontrolada. Por un lado, está libre de ser imprudentemente lujuriosa y por el otro, libre respecto a otros placeres. No una esclava del deseo, ni contenciosa, ni en gastos lujosos, ni en extravagante en vestimenta. Así que aquí en el contexto, el apóstol Pablo está hablando, como nosotros habíamos considerado, acerca de la vestimenta, acerca de el cabello, puesto que necesariamente era la vestimenta y la clase o el tipo de peinado que usaban estas mujeres que se identificaban como las hatarai o las mujeres prostitutas o la mujer liberal del primer siglo. Así que Pablo estaba haciendo un contraste entre esta clase de vestimenta para que aquellas mujeres no emularan su tipo de conducta ni su vestimenta. Y espero que hasta aquí esto les haya sido claro. Por lo tanto, surge una premisa. Y la pregunta, y se lo voy a poner en la pantalla para que ustedes pues la vean conmigo. La pregunta entonces surge: ¿deben las mujeres mantenerse en silencio en las congregaciones? Vamos a considerar
las palabras del apóstol Pablo para ver y contestar esta pregunta. Así que continuamos y esta vez vamos a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a considerar el contexto de las palabras del apóstol Pablo, y se los voy a poner en la pantalla para que me acompañen en la lectura. Yo espero que hasta ahora usted pues tenga un poquito más de claridad en este tema. 1 Corintios capítulo 14, los versículos 33 al 35 dice: como en todas las asambleas del pueblo de Yahweh, que las mujeres casadas permanezcan en silencio cuando la asamblea se reúne, porque en verdad no les es permitido hablar, preferiblemente que estén sujetadas como también la Torá dice. Si hay alguno que ellas quieren saber, que pregunten a sus maridos en su casa, pues es vergonzoso para la mujer hablar en una reunión de la asamblea. Y amados hermanos y amigos y hermanas que están siguiendo este estudio, es uno de los versículos más controversiales que se utiliza para este tema que estamos considerando. Les voy a poner acá también una cita de Bruce Winters en el mismo libro, esta vez en la página 93, acerca del pensamiento de los versículos en 1 Corintios 14, 33 al 35. Fue aprobada en la ley anterior durante la época de Augusto que a las mujeres les era prohibido interceder en los lugares públicos o entre dos partidos. Y la prohibición imperial estaba en lugar de permitir a las mujeres a intervenir en nombre de sus maridos en el contexto de argumentos legales. Por eso el apóstol Pablo está hablando a la congregación de Corintios y está hablando o hace la pregunta que si le era permitido a la mujer hablar en las asambleas mesiánicas. Seguimos con el estudio porque esto se está poniendo interesante. Por lo tanto, para nosotros poder saber cuál es el contexto de las palabras de Pablo en 1 Corintios 14, 33 al 35, guess what? Como somos todos buenos estudiantes de las Escrituras, necesitamos considerar que contexto. Así que vamos a considerar el contexto. Dice: por lo tanto, las lenguas son signos para los incrédulos, no para los creyentes, desde el versículo 22 en adelante. Mientras que la profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Así que toda la asamblea se reúne y todos hablan en lenguas, y gente que no ha sido instruida o incrédulos entran. No dirán que están locos, pero si todos profetizan y algún incrédulo o alguien que no ha sido instruido entra, se convence de pecado por todos, caerá bajo juicio por todos, y los secretos de su corazón se dejan de descubrir. Se postrará rostro en tierra y adorará a Elohim diciendo: Elohim realmente está aquí entre ustedes. ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos con un canto de alabanza, o una enseñanza, o una revelación, o listos para usar su don de lenguas o dar una interpretación, pero que todo se haga bajo edificación. Si el don de lengua es ejercitado, que sea por 2 o más, o a lo más 3, y cada uno en su turno, y que alguien interprete. Y si no hay nadie que pueda interpretar, entonces la gente que hable en lengua se mantenga en silencio cuando se reúne la asamblea. Ellos pueden hablarse a sí mismos o a Yahweh, que 2 o 3 profetas hablen, mientras otros pesan lo que es dicho. Y si algo es revelado a un profeta que está sentado, los otros permanezcan en silencio, porque pueden profetizar todos uno a uno, con el resultado que todos aprendan y todos sean alentados. También el ruach de los profetas está bajo el control de los profetas, pues Yahweh no es un Elohim indómito, sino de Shalom. Otra escritura que vamos a considerar es 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 9 al 15. Asimismo, las mujeres cuando oren deben vestir modesta y sencillamente con vestidos respetables, no con peinados suntuosos, ni joyas de oro, ni ropas costosas. En cambio, se deben adornar con lo que es apropiado para mujeres que profesan que están adorando a Yahweh, a saber, buenas obras. La mujer aprende en silencio y sometimiento completo, pero no permite una mujer enseñar a un hombre o ejercitar autoridad sobre él,
sino debe permanecerse en Shalom. Pues Adán fue formado primero, después de Eva. Después Eva, perdón. También no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer que siendo engañada incurrió en transgresión. No obstante, la mujer será salva engendrando hijos, con tal que permanezca confiando, amando y viviendo una vida kadosh con modestia. Así que cuando nosotros leemos estas cosas o estas palabras del apóstol Pablo, entonces, ¿de qué se trata? Puesto que si nosotros no las estudiamos ni las consideramos, entonces nosotros podemos caer en un poco de confusión. Así que, ¿de qué se trata estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo? Tenemos una sección de la escritura firmemente arraigada en el primer siglo del Éfeso romano que no tiene sentido visto fuera de esta cultura. Tenemos que tener pendiente que Éfeso era una de las grandes metrópolis envueltas en el culto imperial romano, junto con las ciudades de Pérgamo, Sardis, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, la Odisea y también Corinto. Estas eran ciudades que adoraban a los césares muertos y a vivos como dioses, y un estado religioso en rivalidad directa era esto es precisamente. Y el estatus que las asambleas del primer siglo tenían que separarse claramente. O sea que vemos aquí un contraste de cultura. Así que los códigos de vestimenta romana estaban legalmente muy estrictamente controlados. Y pregunto, ¿quiénes llevaban el pelo trenzado con oro, perlas y atuendo costoso? Ninguna mujer romana decente lo haría, solo las prostitutas de clase alta. Una profesión perfectamente legal y respetable en la antigua Roma. A esta clase de mujeres se le permitía llevar estas clases de cosas y adornos, y estas se identificaban con el público por lo que ellas vestían y cómo se adornaban. Por lo tanto, las mujeres romanas decentes se vestían muy modestamente y no en absoluto de una manera elegante, ni tan siquiera la esposa del emperador. El uso de muchas joyas y oro era considerado vulgar y de mujerzuelas. El uso de estas cosas, por lo tanto, estaba identificando a las mujeres castas. Si ellas se adornaban de esta forma, pues entonces se estaban adhiriendo a la cultura de estas prostitutas de clase alta. Así que lo que se les ordenó hacer, incluso por la mayoría de sus propios filósofos, era que fuesen modestas, que fuesen autocontroladas, no dadas a la promiscuidad, y que hicieran obras benéficas en la comunidad como conviene a una mujer decente de la clase romana. Por tanto, Pablo está de acuerdo con este pensamiento filosófico de la época. Las mujeres en las asambleas de Yeshua debían de hacer todo lo posible por parecerse respetables y no debían vestirse de acuerdo con las modas de la nueva mujer romana. Pero no solo estas mujeres nuevas se vestían como prostitutas, sino que también eran dominadoras en las conversaciones de los banquetes y tomaban la autoridad y actuaban groseramente. De modo que algunas de estas mujeres ricas de clase alta, como estaban entrando a las congregaciones, necesitaban ser redirigidas a las normalidades correctas y conducta aprobada por el Eterno. De eso era lo que se trataba y el por qué Pablo estaba diciendo estas palabras. Sin lugar a dudas, el mal más grande de aquella época era que la gran mayoría eran mujeres. Y tengo una cita de otro filósofo de aquel tiempo que se llama Ad Elivian Séneca, que estaba describiendo a su propia madre, que no se pervirtió por el uso de emular esta conducta ni los adornos, sino que ella se permaneció modesta, y ese fue el tipo de belleza que era agradable. Así que el código de vestimenta estaba totalmente contrastado
por el uso de vestimenta inmodesta de estas mujeres prostitutas. Ahora vamos a considerar si las palabras de Pablo de decir que la mujer aprende en silencio y sometimiento completo, ¿qué significa? Este término estaba ligado como el término como estudiante, como cuando un estudiante va en un entorno de maestro-estudiante, en un entorno de educación, y quien está enseñando es el maestro, y el estudiante, su deber es someterse a la voluntad del maestro y aprender en sometimiento y silencio. Por eso el apóstol Pablo en el verso 12 dice que no permitía a una mujer enseñar a un hombre o ejercitar su autoridad sobre él. En otras palabras, emular el estilo de conducta de esta mujer romana de la época que se metía en las conversaciones y dominaba las conversaciones así tan descaradamente, ejerciendo su autoridad sobre sus maridos e identificándose con esta clase baja. Debido a que algunas mujeres eran abusivamente descaradas y recias, algunos filósofos no querían que las mujeres aprendieran en absoluto. Pero Pablo no estaba en contra de que las mujeres aprendiesen. En ningún momento dijo que no aprendieran. Pero se esperaba que se comportaran de la misma manera que se le ordenaba a los estudiantes masculinos aprender. O sea, en el mismo ámbito, en silencio y en sumisión. Pablo tiene una advertencia clara: solo porque las mujeres estaban aprendiendo no significaba que deberían o que debían actuar deshonrosamente, ni con ruidos y conducta desagradable como lo hacían las mujeres romanas de clase alta. No había lugar para esto en las iglesias o en las congregaciones. De hecho, ni los hombres ni las mujeres debían comportarse de esta forma tan vergonzosa. Claramente, lo que Pablo está enfatizando es un estándar de conducta moral dentro del ámbito de las congregaciones donde esta clase de mujer romana estaba entrando en la fe en el Mesías. Espero que hasta ahora esté este punto esclareciéndose mejor. Según Bruce W. Winter, el versículo literalmente dice: la esposa en silencio debe aprender en toda subordinación. En otras palabras, a su maestro durante el tiempo de instrucción. La esencia de esta prohibición no era prohibir a las mujeres de posiciones de enseñanza, sino la prohibición de que las mujeres tomasen el control sobre los hombres de manera dominadora, autoritaria, controladora y brutal, como la mujer nueva romana lo estaba haciendo en aquella época. Aquellos que estudian la cultura de honor y vergüenza del mundo antiguo verán de inmediato los problemas inherentes a una mujer que tiene algún tipo de poder sobre un hombre en el primer siglo. Solo podemos imaginar que Priscila actuó como una mujer maestra en el mejor sentido de la palabra, como sierva o servidora, tal como un maestro debe ser. Tito capítulo 1, los versos 10 y 11 dice: porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Tienen que ser silenciados, porque están trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas. Así que aquí el apóstol Pablo aborda la imagen pública uniendo esta norma a los códigos de vestimenta. De eso es lo que se trata, 1 Timoteo 2, 9 al 15. Diodoro de Sicilia revivió las leyes de Locrian y declaró que a las mujeres casadas se le debía prohibir usar ornamentos de oro, ropas de púrpura, a menos que fuera una prostituta. Entonces el verso 15 dice: no obstante, la mujer será salva engendrando hijos con tal que permanezca confiando, amando y viviendo una vida santa con modestia. Entonces, cuando usted y yo leemos estas palabras y las sacamos del contexto original, podemos entonces formar una dogma de que solamente la mujer está para procreación. Pero este no es el sentido completo o concreto de las palabras de Pablo en estos versículos. Ella, que primero comenzó la práctica de rasgar descendencia tierna, merecía morir en su propia guerra. Estoy citando de un filósofo, Ovid Amores,
y que era lo que esta mujer romana de alta clase, la getaray, la mujer prostituta, qué clase de conducta moral ella tenía en cuanto a criar hijos o embarazarse, que era lo que ellas hacían. Puede ser que está libre de los defectos de las estrías, tenía que esparcir las arenas trágicas de la carnicería. ¿Por qué someterá su vientre a las armas del aborto y darles terribles venenos a los que no han nacido? La tigresa que acecha en Armenia no hace tal cosa, ni la leona no se atreve a destruir a su cachorro. Sin embargo, las niñas tiernas lo hacen, aunque no con impunidad. A menudo ella que mata lo que estaba en su vientre moría, y ella moría y era que llevaba a la pira con el pelo sin soltar y a todos los que la veían. En otras palabras, un aspecto aborrecible de esta clase de mujer prostituta de la clase alta romana era el deseo de seguir luciendo joven, tanto en rostro como en figura a toda costa. Junto con su naturaleza vulgar, esto naturalmente resultaba en abortar embarazos no deseados. Incluso tenemos pruebas de que los médicos se negaban a realizarlo y hablando de ellas con asco. Así que la maternidad, que se consideraba la virtud y el honor de la antigua feminidad, se había vuelto pasada de moda para esta clase de mujer. De hecho, las mujeres pensaron que era su caída en un mundo que se había obsesionado con la belleza física, y esto lo traemos también de la influencia greca. El sistema de creencias de ese día o sea, de la época, implicaba una forma de platonismo hedonista, donde el cuerpo era la prisión del alma, según el filósofo Platón, pero seguía aniquilado a la muerte. Por lo tanto, se creía que los placeres se reservaban para los vivos, que por supuesto no podían experimentarlos antes del nacimiento o después de la muerte. Así que el placer se convirtió en una forma de cuidar el alma durante la vida, y puesto que el cuerpo sería destruido en la muerte, el alma difícilmente podría ser castigada por cosas de las que el cuerpo era responsable. Así que este pensamiento o concepto platonismo hedonista había sido durante mucho tiempo el campo de juego de los hombres. Y ahora esta clase de mujer de la clase alta romana, que se consideraba una hetarae, pues estaba adoptando este concepto también. Así que el apóstol Pablo está objetando mientras amonestó a aquellos en Corinto que sostenían la aniquilación del cuerpo, suponiendo que no sería levantado de nuevo. Así también amonestó a las mujeres de Éfeso. La maternidad no es el fin del mundo, lejos de la verdad. De hecho, dar a luz, que concebía en realidad su liberación de las malas tentaciones de la época. Por ende, dio Pablo este consejo en su carta a Timoteo en el verso 15. No obstante, la mujer será salva engendrando hijos, con tal que permanezca confiando, amando y viviendo una vida santa con modestia. Así que hasta ahora, pues hemos visto el por qué Pablo dijo estas palabras en estas cartas apostólicas. Vamos ahora a estar hablando acerca de mujeres que ocuparon cargos de responsabilidad en la iglesia primitiva. Priscila, la compañera de trabajo encomendada de Pablo, enseñó a Apolos, y Apolos se convirtió en también compañero de milicia del apóstol Pablo, según Hechos capítulo 18, los versículos 24 al 26. Además, Pablo frecuentemente menciona a otras mujeres que ocupaban puestos de responsabilidad en la iglesia. Por ejemplo, Febe trabajó en la iglesia como diaconisa, Romanos 16:1. Miriam, Trifena, Trifosa y Persis eran obreras del Señor, según Romanos 16, verso 6 y verso 12. Eoidia y Sintique también ocupaban cargos dentro de las congregaciones primitivas, según Filipenses 4, 2 y 3. Entonces, este término, que se lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes pues también me acompañen, el término diaconisa viene de el Strong G 1249, diáconos, que significa ayudante, generalmente mesero
o servidor a la mesa o en otros quehaceres domésticos. Especialmente se utiliza esta palabra también para describir el término de maestro, pastor, diaconisa, ministro, servidor o servidora, siervo, sierva o sirviente. Interesante, ¿verdad? Que muchas personas no piensan de estos términos que están demostrando que muchas mujeres tuvieron cargos ministeriales dentro de las congregaciones mesiánicas. Tengo algunos versos bíblicos aquí, o citas bíblicas que están hablando de ello. Según de Timoteo 1:5 dice: recuerdo tu sincera confianza, la misma confianza que tuvieron primero tu abuela Lois y tu madre Eunice, y estoy convencido que tú también tienes esta confianza. Este es Pablo hablando de Timoteo. O sea que su madre y su abuela fueron las maestras de Timoteo. Hechos 18, 24 al 26 está hablando precisamente de este judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, que vino a Éfeso y que era un orador elocuente con pleno conocimiento del Tanaj. Este hombre había sido informado acerca del camino de Yahweh y con gran furor en el espíritu hablaba y enseñaba con exactitud acerca de Yeshua, pero solo conocía la inmersión de Juan. Y empezó a hablar con audacia en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila era el esposo de Priscila, lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron las sendas de Yahweh en detalle. O sea que tanto Priscila ocupó el cargo de enseñarle a este varón los caminos del Eterno. Priscila y su esposo enseñaron a Apolos en la fe y las cosas de Dios. Una mujer sí puede enseñar. Pablo estaba tratando ciertos problemas causados por ciertas mujeres que estaban entrando en las congregaciones. Priscila no era una de esas mujeres que estaba causando problemas y por lo tanto se le permitió enseñar al apóstol, a Apolos en privado. La actitud de la mujer libre en Roma, ya les había citado acerca de algunos pensamientos filósofos, así que vamos a cerrar en conclusión este estudio, que yo sé que está un poquito fuerte de dirigir para muchas personas. Pablo en ningún momento estableció la prohibición de que las mujeres no podían enseñar en sus congregaciones. Pablo trató el problema de actitud e influencia de la mujer libre de Roma en las congregaciones en Corintio. Una situación actual en aquel tiempo y cultura. Correlacionó la vestimenta y el comportamiento indecoroso de estas mujeres con el lugar de congregación en aquel tiempo y enseñó la importancia de los parámetros establecidos en la Torá para enfatizar la santidad, la modestia y la castidad de la mujer santa versus la mujer libre romana. Así que en resumen, las mujeres del Imperio Romano estaban sujetas a 4 problemas culturales. El primero, la revolución sexual. Segundo, la tentación de usar la educación de manera inmodesta y grosera. Tercero, la oposición de no recibir educación y estar en riesgo de ser engañadas. Y cuarto, la presión para parecer físicamente bellas, incluso a costa de la vida de sus hijos no nacidos. Así que ciertamente no está prohibido que las mujeres enseñen, ya que vimos ejemplos bíblicos como el de Priscila, que operaba bajo la bendición del Padre primeramente y el permiso de Pablo, que escribía sobre ella a menudo. En verdad, si nosotros nos vamos a poner a concluir ciertas cosas, necesitamos maestras, porque las mujeres enseñan muy distinto a los varones, no mejor, ni lo estáis poniendo sobre el varón, sino de una manera diferente. Así que necesitamos ese equilibrio masculino y femenino como lo fue en el principio. Así que para cerrar o recapitular algunas palabras finales para este estudio, nuestra identidad o igualdad bíblica no se encuentra comparándonos con los demás, sino en la obra terminada del Mesías.
Y nuestro destino y condición social propia no se encuentran en la sociedad moderna, ni en la Edad Media, ni en el siglo I, ni en la era de los patriarcas. Debemos tratar de regresar a nuestro primer estado, y ese lugar es más parecido al estado del jardín en Edén antes de la caída del hombre, porque es allí donde no hubo judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que había una unicidad y una unidad perfecta. Si pudiéramos comprender el concepto hebraico de la naturaleza cíclica del tiempo, de las estaciones y la restauración, en lugar de una visión lineal progresiva del superiorismo, la tendencia de la comparación social tendría que caer inmediatamente. Si bien nuestra propensión sigue siendo una preocupación por la autoridad y el patriarcalismo, Yeshua intensamente nos hizo hacer retroceder hacia el principio, un lugar de mutua sumisión, amor sacrificial y servidumbre. Por tanto, debe haber una igualdad, respeto y sumisión mutua entre hombres y mujeres dentro del cuerpo del Mesías, basado en los dones que el Espíritu de Elohim da a cada creyente, sin importar su raza o sexo, según lo muestra la misma Biblia en Hechos capítulo 2, los versos 15 al 21 y Gálatas 3, 28. De igual forma, habrá una mutua igualdad, respeto y sumisión dentro del hogar entre hombre y mujer, hasta que no nos bajemos de nuestra propia cabalgadura de comparación social y recojamos la lente del Mesías. Estamos condenados a repetir los miles de errores que todos aquellos cometieron en el pasado antes que nosotros. Así que debemos intercambiar nuestro deseo de dominio y control con un corazón para el servicio, la servidumbre y el amor sacrificial, o no estaremos cumpliendo la comisión o la Torá de nuestro Rey. Tal vez por eso sacrificar nuestra carnalidad es una ofrenda diaria, y no podemos mirar hacia afuera para el número 1 y ganar todo el reino de Elohim, porque todos los hijos de Dios, de toda raza, tribu y lengua, de ambos géneros, son iguales en el reino de los cielos. ¿Qué estamos esperando, amado? ¿Por qué no comenzamos a vivir este principio ahora? Ahora, antes que nuestro Mesías venga. Entonces, y se los voy a poner aquí en la pantalla para que me acompañen. ¿Puede una mujer enseñar Torah en un ámbito donde hayan hombres, siempre y cuando se adhiera a la Torah y no trate de ejercer su autoridad sobre otros, ni usurpar el lugar que le corresponde al hombre? Guess what, people? Yes, she can. Sí puede. Ella puede hacerlo. Ya vimos suficiente evidencia bíblica. El contexto antropológico de la época es muy importante al considerar este tema. No podemos separar el por qué Pablo escribió esas palabras lejos de la época y la cultura, puesto que muchas veces queremos hacer comparaciones, y aquí es donde vienen los problemas y las controversias. Cuando nosotros hacemos acordémonos que la Biblia fue escrita para una audiencia muy diferente a la nuestra. Por lo tanto, necesitamos tener muy pendiente este concepto para que nosotros no caigamos en el error de asumir que en la palabra están escritas estas cosas para una prohibición o condenación. Por lo tanto, yo les invito y les animo a que estudiemos el contexto cultural, sociológico y antropológico de la cultura y la época, puesto que hasta el mismo Pedro, él admitió que los escritos de Pablo son un poco difíciles de comprender. Y cuando nosotros sacamos textos fuera del contexto para hacer nuestro propio pretexto, un trabalengua, entonces caemos en controversias que no tienen fundamento bíblico, controversias erróneas.
quiero dar las gracias a ustedes por estar compartiendo conmigo este tiempo de estudio. Pero antes no me quiero despedir sin darle honra al que honra se merece. Y quiero agradecer públicamente a través de Teshuva los recursos que yo utilicé para penetrar este estudio. Yo estuve utilizando la Biblia Kadosh, la versión Kadosh, en todos mis estudios lo utilizo, la concordancia en Strong para definir algunas de estas palabras. También quiero reconocer a mi hermana Tyler D. Rosenquist. Para aquellos de la audiencia de Teshuva que hablan inglés, también les recomiendo sus estudios. Ella está liderando en Ancient Bridge Ministry y yo le pedí permiso a ella para utilizar parte de su estudio en el blog que ella puso, I Do Not Allow a Woman, The Historical Context of First Century Woman, Part 2. Me quedé tan impresionada, puesto que ella lo está desarrollando dentro con investigación de esta de la mente de la filosofía romana de aquella época, y ella utilizó estos recursos y comparándolo con las palabras de Pablo para probar el contexto cultural y antropológico de la cultura romana en aquella época. También quiero reconocer a mi hermano, el pastor Matthew Vander Els, del ministerio Founded in Truth Ministry. Él recientemente hizo una enseñanza que está hablando Should Women Teach? Y él está en su página web, que también él me concedió parte del material para hacer este estudio. So, gracias a Tyler. Thank you, Tyler. Thank you, Matthew, for your cooperation in assigning me these subjects for me to teach. Thank you for your research and your labor in the body of Messiah. También utilicé los libros de Bruce W. Winter, Roman Wives, Roman Widows, After Paul Left Corinth. Otros recursos que también les recomiendo, recursos recomendados que no utilicé precisamente en este estudio, no los utilicé, pero si ustedes, hermanas, necesitan también otros recursos extra bíblicos u otras páginas web, además de los que yo les di de Tyler y Matthew, también les recomiendo a Keisha Gallagher de Grace in Torah. Ella tiene un blog que es The Role of the Woman, y tiene mucha información muy excelente. So, les recomiendo también este recurso, y también a John Diff, Life Transformed Through Biblical Truth, que tiene un blog que se titula The Preacher is a Lady, que también les recomiendo para que los que quieren seguir leyendo acerca de este tema. Gracias, mil gracias por estar conmigo en este tiempo de enseñanza. Espero que este estudio haya sido de bendición para todos nosotros. Mi enfoque no fue enfocarme en la controversia, sino presentarle la información de una manera educativa, puesto que acuérdese que tanto usted como yo estamos en este mismo bote, aprendiendo juntos las maravillas de la Torá y cómo nosotros podemos comportarnos de una forma digna. Usted pues me ve a mí como maestra, yo soy una discípula igual que usted, y juntos estamos aprendiendo. No quiero también recordarles de seguir en sintonía teshuva.tv, a esta su servidora, que no muy a menudo presento estudios, pero créanme que estoy tras bastidores también estudiando junto con los demás maestros, y también que sea de apoyo para este instrumento de bendición como lo es teshuva.tv, que estamos alcanzando a muchas personas. Tenemos personas en otros países que dependen de que Teshuva siga al aire. Así que por favor, si usted lo siente en su corazón, algún donativo para que nosotros podamos seguir enseñando las maravillas de nuestro Padre Celestial. Será hasta la próxima. Les deseo una linda semana, que nos estamos acercando a las fiestas de otoño. Preparémonos. Estamos durante el mes de Lul, sigamos en el tiempo de introspección y sigamos hacia adelante aprendiendo juntos las maravillas de la Torá. Y acuérdese, no corra, sino que aprenda a caminar, tal como lo hizo esta servidora. Hasta la próxima. Shalom.